Buenas tardes a todos. Somos el Grupo 3. Y en esta ocasión les vamos a hablar del Reglamento General a la Ley de Mercado de Valores. Los integrantes del grupo son Anaí Arauz, Evelyn Morán y Santiago Casignia. El Reglamento General de la Ley de Mercado de Valores fue creado mediante Decreto Ejecutivo número 390, y fue publicado en el Registro Oficial el 14 de diciembre de 1998. ¿Qué es el mercado de valores? El mercado de valores es el segmento del mercado de capitales que permite que los intervinientes negocien valores para canalizar eficientemente el ahorro del público al sector productivo. Para que el mercado de valores sea organizado, integrado y eficaz, deberá estar regulado por normas uniformes que permitan a los oferentes y demandantes acceder a los mecanismos de negociación de dicho mercado, en igualdad de condiciones y oportunidades. Además de los valores que ya conocemos, el Consejo Nacional de Valores podrá determinar como tales a otros derechos que, teniendo un contenido económico, reúnan las características de negociabilidad, transferibilidad, fungibilidad y aceptación general propias de un valor. Para que un derecho pueda ser determinado como valor no requerirá de una representación material, pudiendo constar exclusivamente en un registro contable o anotación en cuenta en un depósito centralizado de compensación y liquidación de valores. Clases de mercado. Las actividades del mercado de valores se desarrollan en el ámbito público y privado. Las operaciones de mercado público son aquellas que utilizan los mecanismos previstos en la Ley de Mercado de Valores. Mientras que las negociaciones de mercado privado son las que se realicen en forma directa entre el comprador y el vendedor, las que involucren valores no inscritos en el registro de mercado de valores, las que comprendan valores que son producto de transferencia de acciones originadas en fusiones, escisiones, herencias, legados, donaciones y liquidaciones de sociedades conyugales o de hecho. Las normas que expida el Consejo Nacional de Valores constarán en resoluciones que tendrán carácter obligatorio para todos los participantes del mercado de valores, y regirán desde la fecha en que fueron emitidas. El secretario del Consejo Nacional de Valores será designado por el Superintendente de Compañías, y deberá cumplir los siguientes requisitos: tener título de abogado o doctor en jurisprudencia, al menos 5 años en el ejercicio de la profesión. Órganos de supervisión y control. Tanto la Superintendencia de Compañías, como la de bancos, podrán solicitar en cualquier tiempo la presentación de todo tipo de documentación o información, ya sea contable, económica, financiera, jurídica o administrativa. Los documentos que se entreguen a los organismos de control deberán ser copias certificadas por el representante legal. Oferta pública. Toda oferta pública de valores deberá ser autorizada por la Superintendencia de Compañías. Ningún valor podrá ser objeto de oferta pública sin que se encuentre inscrito en el Registro de Mercado de Valores. Inscripción en el Registro de Mercado de Valores. La inscripción en el Registro del Mercado de Valores implica la aceptación y obligación de difundir, por parte de los registrados, toda información que estos generen. Esta información puede ser de orden legal, económico, financiero, entre otras, que de alguna manera pueda incidir en la decisión de invertir en valores de un emisor. Información pública. La Superintendencia de Compañías mantendrá un centro de información que procesará y difundirá información de los intervinientes en el mercado de valores, que permita dar a los interesados información calificada como pública y oportuna. Además, el Consejo Nacional de Valores determinará la forma y periodicidad del envío de la información por parte de las entidades que participen en el mercado de valores, al amparo de la ley. Prohibición de participación.
Los representantes legales y los demás funcionarios de las bolsas de valores del país no podrán tomar parte o tener interés en las negociaciones realizadas por los intermediarios. Se exceptúan las inversiones que realice la bolsa de valores con sus propios recursos o con aquellos provenientes del Fondo de Garantía de Ejecución u otros fondos destinados al cumplimiento de su objeto. Gobierno de las bolsas de valores. El gobierno y la administración de las bolsas de valores se regirán por las disposiciones de la Ley de Mercado de Valores, el reglamento, las resoluciones del Consejo Nacional de Valores y los estatutos sociales, que serán aprobados por la Superintendencia de Compañías. La Asamblea General, como órgano de gobierno de las bolsas de valores, tendrá como funciones privativas las siguientes: el nombramiento y remoción de los directores, la aprobación de sus estados financieros e informe de sus administradores, la reforma e interpretación del estatuto, la decisión sobre su disolución y liquidación, el aumento o disminución de aportes por concepto de cuotas patrimoniales y la creación de nuevas membresías. Las casas de valores, intermediación de valores. Los únicos intermediarios que podrán ofrecer valores al público tanto en el mercado primario como en el secundario son las casas de valores. ¿Pero qué es el mercado primario y el mercado secundario? En el mercado primario, el precio inicial de un activo, ya sean acciones o bonos, lo fija la corporación junto con el banco de inversión que realiza la colocación. Mientras que, en el mercado secundario, el precio está determinado por las fuerzas del mercado y la oferta y demanda de los inversores. El mercado primario se emiten títulos financieros de nueva creación. Los valores que se emiten aquí son por parte de empresas o estados, que necesitan de financiamiento. Y en este mercado los títulos financieros solo se negocian una vez, entre el emisor y el comprador. Si el comprador quisiera vender el título financiero a un tercero, debe de acudir al mercado secundario. Y en el mercado secundario aquí se negocia cualquier tipo de título financiero, ya sean de renta fija o de renta variable, mixtos, o activos del mercado monetario que tengan la facilidad de convertirse en dinero. En este tipo de mercado el precio de los títulos financieros varía en función de diferentes variables, tanto económicas como no económicas. También dentro de este tipo de mercado existen dos tipos de mercado: el mercado organizado y el mercado no organizado. Facultades de las casas de valores. Las casas de valores están obligadas a recabar órdenes escritas de sus comitentes. De igual manera se debe entregar a los comitentes una liquidación que acredite las operaciones realizadas por cuenta de ellos. Las casas de valores podrán actuar a nombre de sus clientes ante intermediarios de valores calificados en el exterior para operar en mercados internacionales. También en uso de su facultad podrán suscribir, por cuenta, orden y riesgo de sus clientes, órdenes de compra-venta, liquidaciones y, en general, la documentación necesaria para que se perfeccione una negociación de acuerdo a las leyes del país donde se efectúe la transacción y para llevar control al interior de la casa de valores. Del mismo modo están obligadas a ejecutar por cuenta de sus clientes las órdenes que de ellos reciban para la negociación de valores, teniendo en cuenta que deberán abstenerse de ejecutar las órdenes de sus comitentes cuando tengan conocimiento de un hecho cierto que indique que dichas negociaciones se formulan con el objeto de promover falsas condiciones de oferta y demanda, promuevan oscilaciones artificiales en los precios o que sean operaciones simuladas. Mecanismos de underwriting es el contrato celebrado entre una entidad financiera y una sociedad comercial, por medio del cual la primera se obliga a refinanciar, en firme o no, títulos valores emitidos por la sociedad, para su posterior colocación. Si bien el contrato de underwriting se caracteriza por la prefinanciación de los títulos valores, es también parte de la esencia del contrato la prestación de un servicio de asesoramiento previo a la decisión de emitir los títulos. Cuando una entidad autorizada por esta ley realice operaciones de underwriting, no se considerará adquisición o colocación primaria, para los efectos previstos en la Ley de Régimen Tributario Interno. Este tipo de contratos se sujetará a las disposiciones que sobre la materia dicte el Consejo Nacional de Valores.
Market maker se conoce como market maker o hacedor de mercado, a la actividad en virtud de la cual las casas de valores compran o venden, en cualquier momento, acciones determinadas, constituyéndose en promotores del mercado. Los requisitos para el ejercicio de esta actividad, y las prohibiciones relacionadas constan en la Ley de Mercado de Valores y en las demás normas dictadas por el Consejo Nacional de Valores. Los operadores de valores son personas naturales calificadas por las bolsas de valores y que deben actuar bajo responsabilidad solidaria con sus respectivas casas. Existen dos tipos de operadores. Operadores de valores bursátiles, que son las personas naturales que actúan en el mercado por cuenta de las respectivas casas de valores, y los operadores extrabursátiles, que son aquellos que actúan en el mercado extrabursátil por cuenta de inversionistas institucionales. Fondos de inversión. Debemos tener en cuenta los fondos colectivos, que son un sistema de financiamiento bajo la cual se adquieren bienes o servicios, a través de la constitución de un patrimonio resultado de los aportes mensuales, que realizan un número determinado de personas naturales o jurídicas asociadas en un grupo, quienes someten sus intereses individuales respecto de los intereses del grupo. La oferta pública de fondos colectivos, estos deberán inscribirse en el registro de mercado de valores. El incumplimiento de esta disposición acarreará las sanciones previstas en la ley. Contrato de fideicomiso mercantil. Contrato por el cual una o más personas llamadas constituyentes transfieren, de manera temporal e irrevocable, la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales, a un patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica, para que la sociedad administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal calidad su representante legal, cumpla con las finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución, bien en favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario. Todo contrato de fideicomiso mercantil debe otorgarse por escritura pública y deberá reunir los requisitos establecidos en la ley. Emisión de obligaciones. Comercial. Obligaciones versus papel comercial. ¿Cuál es la diferencia entre un papel comercial y una obligación? Las emisiones se clasifican en obligación si su plazo es mayor a 360 días. Y el papel comercial tiene un plazo de hasta 359 días. Garantías. Toda emisión se respalda por garantía general y garantía específica. Mientras esté vigente la emisión de obligaciones con garantía específica, el emisor debe mantener el valor de sus garantías hasta que las obligaciones hayan sido cubiertas. Mientras esté vigente la emisión de obligaciones con garantía general, el emisor no podrá disminuir su patrimonio neto más allá del monto total de sus obligaciones. Las calificadoras de riesgo. La calificadora de riesgo debe efectuar las revisiones en los plazos determinados por el Consejo Nacional de Valores. Se constituirá la disolución de una compañía calificadora de riesgo siempre que se apliquen las disposiciones de la Ley de Compañías relacionadas con la liquidación y disolución de sociedades. De la calificación del riesgo. La calificación de acciones es voluntaria. Sin embargo, el Consejo Nacional de Valores podrá ordenar la calificación de acciones inscritas o que se vayan a inscribir en el registro de mercado de valores, entre otros los siguientes casos. Remoción de los administradores de la compañía. Por irregularidades cometidas por los administradores en el manejo de la compañía que ponga en peligro su estabilidad económica y financiera. Cuando se comprobare la existencia de conflicto de intereses entre los administradores y la compañía que administren. Cuando se trate de proyectos de inversión para la oferta pública primaria de acciones por constitución sucesiva de compañías anónimas. Disposiciones generales.
Para el cobro de planillas, si los registradores mercantiles o de la propiedades cobran valores en exceso, serán notificados por la Superintendencia de Compañías. Tendrán 5 días para dar una respuesta. Caso contrario, el superintendente dará a conocer a la Corte Superior de Justicia para que corra la sanción prevista. Las denuncias por incumplimiento de este reglamento serán presentadas por escrito. El Consejo Nacional de Valores podrá resolver cualquier duda sobre la aplicación de este reglamento.